Estamos hoy con Vicente Palermo, que es politólogo e investigador principal del CONICET. Un poco la idea a tratar es, partiendo de esa ilusión de 1983, en que se pensó que la democracia argentina podía adquirir ribetes institucionalistas y liberales, y en estas casi ya 3 décadas ha habido un proceso lento, pero diríamos inflexible, de deterioro hacia prácticas más corporativas, con rasgos de corrupción, etc. Nos pareció interesante convocar a Vicente Palermo, que es un estudioso de fenómenos parecidos en Latinoamérica, en especial en el caso de Brasil, a fin de tratar de indagar si efectivamente hay cuestiones en la sociedad o en la clase política o en la cultura de los países que son las que en definitiva han ido determinando estos caminos divergentes. Vamos a los auspicios y enseguida retornamos para hacer el planteo que les comentaba. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Juan José, está un poco formulado el planteo. Me gustaría que iniciaras este diálogo con Vicente. Bueno, yo justamente estuve releyendo un libro tuyo que me pareció realmente muy interesante, La historia reciente, donde haces un balance, en la introducción, haces un balance del ciclo democrático hasta la actualidad. Y vos planteás al 1983 como una verdadera algo novedoso dentro de la historia argentina, que no se parece a ningún comienzo de otro ciclo democrático. Y concretamente lo comparás con el 45 y con el 73, es decir, los dos comienzos de un aparente ciclo democrático. En estos dos ciclos democráticos, de ninguna manera se planteó como como tema fundamental las instituciones republicanas, lo que llamamos una democracia liberal, sino algo así como un poder del popular. Es decir, fueron comienzos de un sistema populista, abiertamente. Por primera vez por primera vez en el 83, el partido gobernante o el presidente Alfonsín se plantea como tema prioritario la reconstrucción de una república democrática que hasta ese momento, en todos los gobiernos anteriores, se había menospreciado con la calificación despectiva de formalismo institucional. Era un formalismo institucional que obstruía las conquistas populares. Este proyecto de una república democrático liberal no en el sentido económico, sino en el sentido de los respetos a las individualidades, aunque después con Menem también fue económico, termina con la crisis del 2001. En la crisis del 2001
pareciera que fuera un fracaso de la democracia. Mucha gente lo vivió así. Y hay un reflotamiento del nacionalismo, del populismo, del antinorteamericanismo, etcétera, que va a concretarse en los dos gobiernos kirchneristas. Bueno, no sé, yo creo que más o menos eso ha sido el resumen de lo que vos has dicho. No sé si querés agregar, corregir o... Sí, no, corregir no, pero sí podría agregar, a mí me parece dos cosas. Primero, las transiciones a la democracia tienen mucho de contingencia, tienen mucho de impredecible, una gran dosis de incertidumbre. En la transición del 83, lo que se dio es una combinación feliz, diría yo, entre una sociedad que estaba preparada para descubrir la importancia y el valor de la democracia, es decir, estaba preparada, simplificando las cosas, para recitar el preámbulo de la Constitución con convicción, y un liderazgo, Alfonsín, que primero que tenía convicciones y segundo tenía la intuición, que se demostró acertada, de que iba a poder establecer lazos profundos con esa sociedad a través del redescubrimiento o el descubrimiento de la cuestión democrática. Entonces, esa combinación, esa conjugación, yo creo que sí, efectivamente resultó fundante de un régimen político con un sentido que en los casos anteriores no lo tenía para nada. Ese sentido, digamos, al que vos te referías. Es decir, yo diría que la cuestión democrática con incorporación de elementos republicanos y liberales muy potentes, muy centrales. Ahora, lo que ocurre es que, bueno, eso va complicándose, va sufriendo una erosión, eso va desdibujándose en parte, no en todo. Un componente pilar de todo eso es la cuestión de los derechos humanos, sin duda, pero esa cuestión también se va debilitando. Debilitando y deformando cuando se convierte en una herramienta política. No, eso viene ahora, hasta el 2001. A partir del 2001-2003, a partir de esa etapa, lo que hay por parte de lo que significa para el kirchnerismo es una propuesta de relectura de toda esa historia, diciendo, bueno, miren, la democracia real empieza aquí. Todo lo anterior es régimen e ilusión. Llegaron a hablar del fin de la dictadura militar con el kirchnerismo. Exacto. Es decir, que Alfonsín no tuvo nada que ver. Claro, es continuidad, hay continuidad con el resto. Tanto es así de que él en determinado momento pide con una amnesia asombrosa, pide disculpas en nombre del Estado porque hasta ese momento el Estado no se había hecho cargo de la cuestión de derechos humanos. Más allá de la incongruencia que es que un político hable en nombre del Estado, aunque sea el presidente, no puede hablar en nombre del Estado, pero más allá de eso, lo que demuestra es en todo hay continuidad, hasta que llegué yo. A partir de ahora refundamos, ¿no? Entonces, lo que hay en este momento, me parece, es una batalla cultural, para usar la expresión de Beatriz Arlo, ¿no? Yo diría que la batalla se está dando. Yo no estaría tan seguro de que en este aspecto el kirchnerismo ha triunfado. La batalla cultural está cerrada y que... No, creo que eso está, digamos, en un momento de apertura de frentes. Y entonces hay que dar un combate cultural para, a mi entender, justamente poner las cosas en su lugar, ¿no? Y retomar y volver a fortalecer las dimensiones republicanas y liberales junto con las democráticas. Es muy interesante cómo han logrado
exhibir ante el público que esos 20 años que mediaron entre el 83 y el 2003 fue una democracia formal en donde había 2 partidos, donde había una cantidad de elementos que son los que en las democracias formales eventualmente deben predominar, que todo eso era una porquería. Bueno, hay una hipótesis ahí de raíz conspirativa que funciona muy bien, lamentablemente, que funciona muy bien. Es decir, los poderes malos, poderes concentrados, etcétera, 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 están detrás de todo, ¿no? Y entonces, detrás de cada fracaso, detrás de cada desastre, por ejemplo, la hiperinflación en el 89. ¿Qué fue la hiperinflación en el 89? Fue un golpe de mercado, digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el golpe de poderes inconfesables que están ocultos, pero que son los que realmente tienen peso en la... No, pero ahí, por ejemplo, es interesante porque eso se lo achacan. La teoría de la conspiración y del complot. Con Forster, ¿no? Se lo achacan a poderes ocultos internacionales, a multinacionales, y opacan el papel del peronismo en ese golpe de mercado. Sí, claro. Pero yo lo que digo es, esa frente a mucha gente, esa es una llave explicativa, ¿no? Claro, muy fácil. Pero que tiene mucha seducción. Sí, mucha seducción. Y eso se monta en una serie de fracasos, digamos, es decir, una serie de catástrofes que se han sufrido, que son reales, digamos. La catástrofe del 2001 es real. Entonces, el tema es, frente a todos esos fracasos, ellos proporcionan una explicación, ¿no? La explicación conspirativa, de los poderes concentrados. Y bueno, y eso cierra. Ahora tenemos, digamos, entonces esa democracia formal, liberal, que en principio se intenta desde el 83 en adelante, termina en el colapso del 2001. Eso, evidentemente, si termina en el colapso del 2001, era un buen intento, pero funcionó mal. Y lo que viene después a reemplazar eso es aún peor, porque ni siquiera tiene rasgos democráticos y republicanos. Entonces, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto? Bueno, no. Ahí viene un poco la batalla política, la lucha política es, en ese sentido, no perdona, ¿no? O sea, uno no puede menos, es decir, afortunadamente no está en juego nuestras vidas, en el sentido de que no es que, como qué sé yo, en las repúblicas italianas prerrenacentistas. ¿Por qué Lula, cuando llega, no rompe con eso del mismo modo que acá rompió Kirchner? Bueno, eso es interesante. Digamos, yo creo que la Argentina tiene características destructivas, no autodestructivas, porque la autodestrucción es un resultado agregado. ¿Pero el resultado agregado de qué? De comportamientos facciosos de las partes, de los actores, de los sectores. Es decir, la Argentina tiene digamos, uno de los rasgos más fuertes de las interacciones sociales y políticas es la facciosidad. Y Brasil, en ese sentido, tiene un rasgo muy importante que es Brasil es un país conservador, pero no solamente en el mal sentido de la palabra, puede ser que también lo sea en el mal sentido de la palabra, pero en el buen sentido de la palabra, Brasil conserva lo que va construyendo, lo conserva, es típico Itamaraty, por ejemplo. No se lanza a destruirlo. Por ejemplo, Itamaraty... La famosa, los enanos subidos a las espaldas de los gigantes ven más lejos. Claro. Si hay políticas de Estado, que el Estado es permanente, claro, pero para que más allá de los partidos. Claro, para que haya políticas de Estado justamente hace falta un espíritu de conservación, un espíritu de decir, bueno, esto bueno yo lo voy a conservar. A veces esa conservación es... la cara de hereje del hambre, porque en el caso de Lula, por ejemplo, al principio, quizás Lula hubiese preferido conservar menos, pero el tema es que estuvo muy constreñido por la incertidumbre económica, ¿no? Entonces, en ese momento se dio cuenta de que tenía que anunciar una serie de decisiones y tomar una serie de compromisos, pero le salieron muy bien. No destruyó las políticas sociales, por ejemplo, aparte, ¿no? del gobierno Cardoso. Las continuó, las reagrupó, les puso otro nombre y las continuó. Y así sucesivamente. Hay una serie hay una idea de conservación y una disposición a conservación y una
muy baja la convicción que imperó durante tantos años y que todavía impera en la Argentina, de que hay que destruir. Lula no siente la tentación populista porque sabe que no iba a cuajar en el pueblo o porque realmente tienen una cultura política, los políticos de Brasil, distinta. Bueno, la política brasileña es distinta, sin duda. Me parece que el populismo de Brasil es menos fuerte. No, además el único gobierno realmente populista que hubo en Brasil, precursor de nuestro peronismo, que es Tulio Vargas, sí. A nadie se le ocurriría hoy reivindicar a Vargas. Por no eso hay partido varguista. Por eso digo que es menos fuerte. No está el afiche de Vargas en las calles, como ocurre acá, que vivimos con gobernados por fantasmas. Por eso digo, el populismo brasileño está menos presente. No sedimentó en actores políticos, como acá. Acá el legado del populismo histórico son actores políticos, culturas políticas, identidades. Allá no, allá el legado del populismo histórico son instituciones. Son instituciones que después usaron... De hecho, aquí se siguen utilizando instrumentos como peronismo y radicalismo. En cambio, en Brasil se ha reformateado el mapa político, ¿no? Claro. ¿Cómo es eso? Depende, lo que pasa. Yo diría que hay tres más fuertes, porque está el PT, por un lado, el PSDB, que fue es el partido de Cardoso, y el PMDB. El PMDB, que es el partido, por ejemplo, en términos de prefeituras, en términos de la Cámara de Diputados, es el partido que más tiene. Es curioso porque decías, son más conservadores, pero acá conservamos los partidos, los viejos partidos populistas, y allá reformulan el sistema. Sí. Creo que es una apariencia... paradojal. Sí, me parece que es una paradoja, pero es correcto observarla, digamos, ¿no? Me parece que suceden algunas cosas que son independientes de la voluntad o de las disposiciones de los hombres. Los partidos políticos es un campo en el cual más se da en Brasil, no aquí, más en Brasil se da que son hechos y rehechos desde arriba, ¿no? Por eso el PT es una excepción, pero los partidos en general, los partidos en Brasil se hicieron y se rehicieron desde el Estado. Bueno, el peronismo acá también. Acá el peronismo también, no hacia el radicalismo. Pero el peronismo adquirió una mordedura así, social y política muy fuerte, ¿no? De modo tal que los partidos movimiento aquí, que adquirieron esa fuerza societal, ¿no? Es muy difícil que se deshagan, porque son máquinas muy potentes, donde está presente la identidad, está presente la historia, está presente los intereses sociales. Esos partidos sí, prácticamente son indestructibles. Y no hay una identidad así de la sociedad como se podía pensar, porque el peronismo histórico, la clase media era antiperonista, furibunda. Hoy, buena parte de la clase media, la juventud universitaria en el peronismo histórico era antiperonista furibunda. Hoy es punta de lanza del kirchnerismo, por ejemplo, ya del peronismo de los 70. Cambió completamente. Es decir, que eso vos decís que los padres peronistas, eso ya no existe más. Es decir, aquellas familias peronistas ya no existen. Es otra cosa. Ahora, ¿cómo logran pegar una cosa con la otra, tan distintas entre sí? Eso es bastante complicado de explicar. No sé si vos tendrás alguna explicación. De los universitarios de izquierda del 45 a los universitarios del 70 o a los no tienen nada que ver. Ahora, ¿cómo se da ese cambio tan grande? Y todo bajo los mismos, aparentemente bajo la misma ideología, que no es la misma. No es, ¿no? Pero bueno, no, si te referís a la situación de hoy, no sé, que es probablemente la más interesante. A mí me parece que hay una confluencia, porque me parece que hay un cierto cinismo político, ¿no? No mucha convicción, en algunos sectores sí, pero me parece que la popularidad, digamos, del actual gobierno, me parece que tiene que ver con que este gobierno es capaz de proporcionar algunos bienes políticos y económicos.
Y entonces es capaz de proporcionarlos en el corto plazo. Entonces ahí la consideración por el mediano plazo o por el largo plazo entra muy poco. Entra muy poco. ¿No? Entra muy poco, entre otras cosas, porque la gente tiene unas ciertas experiencias muy negativas y entonces prefiere obtener un bien en el corto plazo. Por ejemplo, el ejemplo es la inflación. En este momento es asombroso para mí, después de la experiencia inflacionaria o hiperinflacionaria que tuvo la Argentina. Volver a caer en lo mismo. Pero cómo la inflación está pesando poco por ahora en las opiniones de... No solamente eso, sino que se está disfrutando de la fiesta consumista, es un producto de la inflación. Y no saben que esa fiesta consumista termina y hay que pagar los costos. Eso no hay sentido, claro, no hay sentido histórico en una sociedad que vive en el eterno presente. Me da la impresión de que, un poco por lo que Vicente señala, la gran diferencia entre Brasil y Argentina es lo institucional. Y yo estaba pensando, ya que estamos en una galería de arte, por ejemplo, en el arte. En Brasil, la Bienal de San Pablo es una bienal que viene desde hace muchos años. Y hay una política cultural con los artistas visuales que es muy potente y de hecho eso se traduce en los precios internacionales de los pintores brasileños. Tarcísio do Amaral o Cavalcanti valen infinitamente más cuando no son infinitamente mejores que Berni, Petoruti o Cuitca. No, sí, yo te entiendo. Ahora, vos capaz que vas a pensar, bueno, pero este está dando un salto mortal. Si yo te digo, pero el tiempo del programa no permite... una explicación muy larga, que hay en realidad una relación entre la esclavitud y esa calidad sofisticadísima institucional que existe en Brasil. Lo que quiero decir es lo siguiente: Brasil está recién ahora dejando de ser un mundo elitista, en muchos sentidos. Recién ahora. El elitismo brasileño es un elitismo, por supuesto, muy sofisticado, porque es el elitismo de una aristocracia que manejó el país durante décadas y décadas y décadas, ininterrumpidamente. Ahora, la otra cara de ese elitismo es la esclavitud, y después de la esclavitud la desigualdad social horrorosa, ¿no? Entonces, lo hemos visto en algunas películas. Claro. Entonces, eso es lo que ha permitido... Es decir, eso yo no lo estoy criticando, estoy simplemente diciendo, digamos... ¿Pero tú quieres decir que hay que reivindicar la aristocracia? No, es lo mismo que si acá la oligarquía ilustrada, que era muy progresista en su momento, claro, Roque, hubiera seguido gobernando, claro, y el país tendría cierta estructura. Y claro, bueno, las cosas fueron por otro lado, sí, ¿no? Sin duda. Bueno, pasó en Grecia, ¿no? En Grecia, cuando se amplía con la reforma de Pericles a los cargos, la posibilidad de que todos los ocupen, no se necesita que el que va a ocupar el cargo tenga dinero, es cuando se produce la corrupción del sistema griego, ¿no? Ahí, pero entonces caemos en una especie de elogio de la aristocracia. No, al contrario, uno puede caer en un elogio del populismo. Yo ni uno ni otro, digo, son problemas de la política. La política y la sociedad tiene esos dilemas y uno tiene que... Si uno quiere hacer política o pensar políticamente, tiene que manejarse frente a los dilemas, sin perder los valores. Entonces yo no acepto el elitismo y no acepto tampoco el populismo. Claro. Una pregunta final, Vicente, para ir redondeando un poco este programa. Vos tuviste una famosa polémica durante la época de la 125 con Horacio González y con la gente de Carta Abierta. Me gustaría que brevemente recrearas el núcleo de esa polémica. Bueno, el núcleo en realidad fue... la polémica empezó porque salió la primer carta de Carta Abierta, y que creo que es la mejor, digamos, la más, y la que tuvo más impacto. Y yo hice una carta abierta en respuesta a esa carta. Después hubo una respuesta de Horacio, y yo le contesté a Horacio. Y en términos directos quedó ahí. Lo que yo decía era, miren, ustedes están defendiendo lo indefendible, ustedes están haciendo... porque estaban esperando este momento, ¿no? Con ansia, el momento épico de la política, la vuelta de la épica política. Creen encontrarla aquí,
y entonces están defendiendo lo que no se puede defender por esto y esto. Es decir, la carta, bueno, tenía una cantidad de cosas, pero en esencia, el punto principal era ese, cómo ellos... ¿Por qué era indefendible lo que defendían? ¿Por qué indefendible? Bueno, me parece que... De épico no tiene nada el kirchnerismo. Me parece que el kirchnerismo, creo personalmente que es indefendible si uno lo plantea como un proyecto político democrático progresista. Es decir, me parece que eso no es defendible y me parece que el kirchnerismo no es eso, digamos, ¿no? Y no lo era en tiempos de Kirchner. Pero además de eso, ellos veían casi como el regreso de las esperanzas y de los ideales de los 70. Es decir, el regreso de la política de los 70. Y entonces, en el regreso de la política de los 70, a fuerza de voluntad, digamos, porque Kirchner era un corajudo, ellos no podían dejar de estar alineados con esa posición. Es decir, ellos encontraban su lugar político, lo encontraban ahí, ¿no? Y entonces, bueno, yo decía, bueno, este lugar político no tiene que ver con las políticas, no tiene que ver con ciertas políticas públicas, no tiene que ver con lo que Kirchner dice o es o hace, qué sé yo, con aspectos, digamos, de corrupción, con una cantidad de cosas. Bueno, me parece que ha sido muy rico el programa y bueno, esperemos que el público haya podido sondear, ahondar un poco más este enigma, este misterio que es la nueva democracia argentina, y en relación un poco con el caso brasileño que Vicente ha estudiado. Y bueno, nos vemos el próximo domingo y muchas gracias, Vicente. Gracias a ustedes. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar